Me llamo Sergio, tengo 38 años, y lo que te voy a contar ocurrió en menos de un mes, aunque parezca una película. Todo empezó una noche cualquiera, o eso creía yo, en casa de mi cuñado, celebrando el cumpleaños de su hija. Nada especial, niños corriendo, cuñadas hablando del colegio, suegra criticando la tortilla sin sal, y mi mujer, Laura, pegada al móvil como siempre, hasta que su jefe apareció. Sí, su jefe. El famoso Álvaro, del que llevaba meses hablándome como si fuera una mezcla de mentor, gurú y figura paterna. Yo ya lo había visto en fotos, esas de comidas de empresa donde todos sonríen como idiotas delante de una paella, pero nunca en persona. Hasta esa noche. Y qué casualidad, ¿eh? Que justo se apareciera sin avisar en el cumpleaños de nuestra sobrina, en un barrio donde nadie más va si no tiene familia. Se presentó como si nada, con una botellita de vino en la mano y esa sonrisa de tío que sabe que va ganando en algo. Laura se puso nerviosa. No exagero. Nerviosa de verdad. Se levantó de golpe del sofá, le acomodó la camisa al pasar, y lo abrazó como si hiciera un año que no lo veía. Yo estaba a 3 metros. ¿Sabes lo que hizo después? Me lo presentó como si fuera una celebridad. Cari, este es Álvaro, el jefe del que te hablé tanto. Álvaro me dio la mano con esa firmeza medida que tienen los que quieren dejar claro que son importantes, y luego empezó a saludar a toda la familia como si llevara años viniendo a las comidas. Mi suegra encantada. Mi cuñado, igual. Y Laura. Laura parecía otra. A partir de ahí, la noche fue una especie de teatro. Él se quedó horas, charlando con todos, incluso llevó un cenicero vintage de regalo para mi cuñado, como si supiera que colecciona esas mierdas. Y no preguntes cómo, pero se las arregló para sentarse justo al lado de Laura en la mesa. Y ahí ya se me empezó a calentar la sangre. No por celos. A ver, llevo 10 años con Laura. No soy un inseguro. Pero una cosa es tener confianza, y otra muy distinta es hacerse el tonto. Vi cómo le tocaba el brazo cada vez que se reía, cómo ella le corregía la corbata como si fuera su pareja, cómo compartían miradas que no eran de compañeros de trabajo. No soy idiota. Cuando por fin se fue, a eso de la 1 de la mañana, después de haber tomado copa y puro como si fuera el padrino, Laura desapareció unos minutos. Me pareció raro, porque normalmente ella es la que me mete prisa para irnos. La encontré en el balcón, sola, mirando al móvil. Me acerqué sin hacer ruido y escuché cómo se reía con una nota de voz. Cuando notó que estaba detrás, escondió el móvil con un gesto automático. Y ahí lo supe. No tenía pruebas, pero lo supe. No había que revisar mensajes ni buscar rastros. Lo vi en su cara, en cómo cambió la expresión cuando se giró y me vio. Como si se le hubiera olvidado que yo existía durante esos 2 minutos. Nos fuimos en silencio. Ella dijo que estaba cansada. Yo también, pero de hacerme el gilipollas. Y eso fue solo el principio. Los días siguientes al cumpleaños fueron como caminar sobre vidrio sin saber si va a romperse o no. Laura volvió a su rutina de siempre, o eso quería aparentar. Se levantaba temprano, preparaba su café como siempre, se maquillaba rápido y salía sin hacer mucho ruido. La diferencia es que ya no me daba ese beso tonto en la mejilla antes de salir. A veces me hablaba como si le molestara que yo siguiera vivo. Cuando volvíamos a coincidir por la noche, era amable pero distante, como si estuviera en piloto automático. Todo lo hacía con una especie de urgencia, como si tuviera cosas más importantes en las que pensar. Yo ya no tenía dudas, pero necesitaba entenderlo. No soy un tipo impulsivo, no soy de esos que montan una escena sin tener claro por qué. Lo que quería era saber. No para perdonarla, ni para intentar arreglar nada, sino para saber con qué clase de persona había estado compartiendo mi vida todos estos años.
No le dije nada durante esos primeros días, pero me fijé en cada detalle. Un viernes por la tarde, mientras ella estaba en la ducha, me acerqué al coche para ver si encontraba algo raro. No soy de revisar cosas, no me hace sentir bien, pero ya estábamos en un punto en el que no se trataba de confianza, sino de realidad. Encontré algo en la parte trasera, en el suelo, una bolsa de tela arrugada con el logo de una tienda de vinos de Madrid. Lo raro es que ella no había estado en Madrid en meses, al menos según ella. La bolsa tenía un recibo dentro, con fecha del martes anterior. 2 botellas, una bastante cara. En casa no había aparecido ninguna botella nueva. Era un detalle mínimo, pero ya no necesitaba más para tener claro que me estaban mintiendo. A la semana siguiente, se suponía que Laura tenía una reunión en el instituto por la tarde. Era jueves. Me lo dijo la noche anterior, como quien avisa de que se va a cortar el pelo. No llego a cenar, tengo consejo escolar, me dijo mientras miraba la pantalla del portátil. Yo asentí y no dije nada. En lugar de irme al gimnasio como suelo hacer, pasé por el instituto a eso de las 7. No había ninguna reunión. El portero me miró raro cuando pregunté. Hoy no hay nada, están todos los profes en casa ya, me dijo. Me fui sin decir una palabra, pero con el corazón golpeando como si me lo hubieran puesto en la garganta. No tenía un plan, pero tampoco lo necesitaba. Ya no se trataba de sospechas, se trataba de una certeza que empezaba a pudrirse por dentro. No fui directo a casa. Di vueltas en el coche sin saber muy bien qué hacer. Finalmente llamé a un amigo, Pablo, que trabaja como técnico en una empresa de alarmas y cámaras. Le conté una versión a medias, le dije que tenía una mala espina y que necesitaba estar seguro de ciertas cosas en casa. Pablo me conoce desde hace años y no hizo preguntas. A los 2 días ya tenía instaladas 2 cámaras pequeñas en casa, una en el salón, otra en el pasillo. No buscaba grabarla en la ducha ni nada morboso, solo necesitaba saber qué hacía cuando pensaba que estaba sola. Las cámaras estaban bien escondidas y conectadas a mi móvil. Activaban la grabación solo cuando había movimiento. Los primeros días no pasó nada. Cuando ella llegaba de trabajar, se sentaba a ver series o a leer, como siempre. Pero el lunes siguiente, a eso de las 6:30, saltó la notificación en el móvil. Revisé la grabación más tarde en el coche, desde el trabajo. Era ella, entrando con alguien. Un hombre. No se veía bien su cara, pero sí se veía todo lo demás. Se abrazaron en la entrada, luego él la agarró de la cintura mientras iban hacia el salón. Ella no se resistió. Al contrario, le quitó la chaqueta con una sonrisa y se fueron juntos al sofá. No hubo dudas. Estaban demasiado cómodos. Como si ya hubieran repetido la escena varias veces. No duró mucho, unos 30 minutos. Luego salieron los dos, como si nada. Esa noche, cuando volví a casa, ella estaba en pijama, con una infusión en la mano. Me saludó con normalidad, incluso me preguntó cómo me había ido el día. Yo fingí lo mismo. Cenamos en silencio, cada uno en una punta del salón, como si fuéramos compañeros de piso. No pude dejar de mirar sus manos. Las mismas que esa tarde habían tocado a otro en nuestro sofá. Quise decirle algo ahí mismo, gritarle, pedirle explicaciones. Pero no lo hice. Lo que necesitaba no era un arranque, era claridad. Quería saber quién era ese tipo. Y lo averigüé 3 días después. Resulta que el coche de este tipo es fácil de reconocer. Un Audi A3 blanco con una abolladura en la parte trasera. El viernes, otra vez a las 6, volvió a aparecer en casa. La cámara lo captó entrando con ella. Yo estaba en el coche, a 5 calles. Lo seguí cuando salió. Ni se imaginaba que lo iban siguiendo. Lo seguí hasta un edificio en el centro,
en Ruzafa, muy cerca del trabajo de Laura. Aparcó en una plaza reservada, con un cartel que ponía dirección académica. Bajó con una carpeta en la mano, y ahí lo vi claro. Era Álvaro, su jefe. No podía creerlo. Todo encajaba. La visita a casa de mi cuñado, la botella de vino, la falsa reunión en el instituto. Todo era un montaje. Volví a casa esa noche con una mezcla de náusea y rabia. Me metí en la ducha, pero el agua no quitaba nada. Laura estaba viendo una película. Me miró como si no hubiera pasado nada. ¿Te apetece ver algo?, preguntó. Me quedé mirándola en silencio. ¿Cómo se puede ser tan descarada? No le respondí. Me encerré en la habitación y estuve horas repasando los vídeos, las grabaciones, todo. Cada gesto, cada caricia, cada sonrisa. No me dolía por ella, me dolía por mí. Por haber creído que era distinta. Por haber pensado que a nosotros no nos pasaban estas cosas. No dormí esa noche. Solo pensaba en cuándo, cómo, por qué. Y en qué iba a hacer ahora. No lo pensé más. Al día siguiente salí del trabajo una hora antes, sin avisar. Tenía las llaves del coche en la mano y la cabeza llena de imágenes. Ya no podía aguantar otro día haciendo como si no pasara nada, durmiendo al lado de una persona que me mentía sin pestañear. Llegué a casa a las 5:40. Dejé el coche mal aparcado, sin importarme las multas. La puerta del portal estaba abierta, subí las escaleras casi sin sentir las piernas. Cuando entré al piso, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio incómodo, como si la casa supiera que algo iba a estallar. No había nadie en el salón. Escuché pasos en el pasillo. Fui directo. Ella salió del baño con el pelo mojado y una camiseta que no era mía. En ese momento supe que él estaba ahí, en alguna parte. No hizo falta que dijera nada. Me miró y se congeló. Le hablé sin gritar, sin alterarme, pero cada palabra era un golpe. ¿Dónde está? No juegues conmigo, está aquí o ya se fue. Se quedó parada, como si no entendiera. Sergio, no sé de qué hablas, soltó, torciendo los labios como si estuviera harta de mis preguntas. Di 2 pasos más hacia ella. No me tomes por idiota. Sé lo del lunes, sé lo del martes y sé que hoy también quedaste con él. ¿Está aquí, sí o no? Se apoyó en la pared, cruzando los brazos. La vi hacer un esfuerzo por mantener el control, como si lo tuviera ensayado. No está aquí. Y no sé qué idea te estás haciendo, pero estás completamente equivocado. ¿Ahora vas a entrar como un loco a espiarme, a interrogarme en mi propia casa? Su tono era agresivo, pero no me convencía. La rabia que fingía no encajaba con la expresión de susto que no lograba esconder. Era una mezcla rara, miedo, orgullo, incomodidad. No respondí. Fui al dormitorio, al baño, a la cocina. Él no estaba. Había sido más rápido que yo. O más listo. O ella lo había hecho salir por otra parte. Volví al salón. Ella seguía allí, sentada ahora, fumando como si nada, como si necesitara creerse que tenía la situación bajo control. Me planté frente a ella. Saqué el móvil del bolsillo, abrí una grabación y se la mostré sin decir una palabra. Lo primero que se oyó fue la puerta de casa abriéndose. Luego las risas. Luego el sonido de su voz diciéndole a él, ten cuidado con los cojines, Sergio los ordena de una forma rara. Le duró poco la cara de digna. Cuando terminó el video, me miró en silencio. No preguntó cómo lo había grabado ni de dónde lo había sacado. Solo dijo, no es lo que parece. Me reí en su cara. Por primera vez en mucho tiempo, me salió una risa sincera, seca, sin humor. No es lo que parece,
¿de verdad, eso es lo que vas a decirme después de que te acabo de mostrar cómo te metes en nuestra casa con ese imbécil, después de semanas de mentiras, después de fingir reuniones, visitas, cenas, cualquier mierda para cubrirte? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. La voz se le quebró cuando soltó, no era mi intención que te enteraras así. Esa frase fue la que me descolocó. No negó nada. No intentó taparlo con excusas. Aceptó la mentira, como si ya le diera igual. Me senté frente a ella. Respiré hondo. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté. Me miró, y esta vez sí habló en serio, desde abril. Era septiembre. 5 meses de traición dentro de nuestra casa, usando nuestras cosas, riéndose de mí en mis propias narices. Cerré los puños, no por violencia, sino porque si no lo hacía, me iba a levantar y romper algo. ¿Por qué? Dame una sola razón que no sea cobarde. ¿Qué carajo viste en el que no tenías en mí? Ella se encogió de hombros. No lo planeé. Simplemente pasó. Fue poco a poco. Al principio solo hablábamos, luego salíamos a tomar algo, y después, ya no supe cómo frenarlo. Álvaro me escucha, me entiende. No sé, contigo hace tiempo que... No la dejé terminar. Contigo hace tiempo que, no te escucho, no te entiendo, no te gusta que te prepare el café cada mañana, que te lleve al trabajo cuando llueve, que haga la compra cuando tú estás cansada, ¿eso no cuenta? ¿O solo cuenta que tu jefe con coche de empresa y sonrisa de vendedor barato te diga que eres especial? Ella negó con la cabeza, nerviosa. No es eso, Sergio. Tú eres un buen hombre. Siempre lo has sido. Pero lo nuestro se volvió, no sé, predecible. No quiero justificarme, pero necesitaba sentirme viva. Me aburría. Ahí fue cuando se me fue el control. Me levanté, la miré con una mezcla de asco y pena. ¿Te aburrías? Eso era, te aburrías, y tu solución fue meter a ese imbécil en nuestra cama. ¿Sabes lo que me aburre a mí? Fingir cada día que te creo, soportar tus silencios, tus excusas, tus no tengo ganas, sin decir nada, sin exigirte nada, pensando que eras mi pareja, no mi huésped. ¿Te parece divertido eso? Porque si hablamos de aburrimiento, llevo un año entero actuando como si fueras la misma de antes, y no lo eres desde hace mucho. Ella se quedó callada. No lloró, no gritó. Simplemente bajó la cabeza y se quedó así. Como si todo se hubiera roto por dentro y ya no quedara energía para discutir. No sabía si estaba arrepentida, derrotada o simplemente harta de todo. Me fui a la cocina, necesitaba alejarme, respirar, pensar. Ella no me siguió. Cuando volví al salón, estaba recogiendo sus cosas. El bolso, la chaqueta, el móvil. Le pregunté a dónde iba. A casa de una amiga. No tiene sentido que estemos los dos aquí ahora. Necesitamos espacio. No le discutí. No quería verla más. Antes de que se fuera, me miró una última vez. Sergio, lo siento. Sé que no sirve de nada, pero lo siento. Cerró la puerta detrás de ella y por primera vez en mucho tiempo, me senté solo en el salón sin ruido, sin mentiras, sin dobles caras. Esa noche no dormí. Pensé en cada conversación falsa, cada caricia vacía, cada sonrisa fingida. Y decidí que esto no terminaba ahí. No tardé más de 2 días en decidir que no iba a dejar esto como una simple separación. Me desperté el sábado sin haber dormido más de 2 horas, me hice un café, lo tomé en silencio mirando al pasillo vacío, y supe que no podía quedarme esperando a que el tiempo lo curara todo. No me interesaban sus disculpas ni sus explicaciones. Me interesaba que sintiera algo parecido a lo que había sentido yo esa noche en la que la vi mintiéndome sin ningún esfuerzo. No quería pegarle donde más le doliera,
Quería que entendiera que conmigo no se juega gratis, que no me iba a ir como un cobarde con la cabeza gacha, como si ella fuera la víctima. Ella eligió reírse de mí en mi propia casa, ahora le tocaba pagar por esa decisión. Lo primero que hice fue pedir cita con mi abogado. No era amigo ni conocido, era un tipo serio que me había recomendado un compañero del trabajo cuando se divorció hace 2 años. Me atendió ese mismo lunes. Le conté todo, desde el inicio, sin omitir nada, con detalles, fechas, pruebas, nombres. Le mostré los vídeos, los mensajes que encontré después en su portátil. Ella había olvidado cerrar sesión en su cuenta, todo lo que necesitaba para que supiera que yo no estaba inventando nada. El abogado me escuchó con cara neutra, anotando cosas en un cuaderno viejo, y al terminar solo me dijo, tienes una base sólida. Si jugamos bien, puedes quedarte con el piso, evitar pagar pensión y forzar una separación rápida con culpabilidad reconocida. Ella ha violado el acuerdo de fidelidad, y eso aquí todavía cuenta. Le dije que quería ir más allá. Le pedí que preparara una demanda con los términos más duros posibles, pero sin hacer ruido todavía. Quería que ella lo recibiera en el momento exacto que yo eligiera, ni antes ni después. La segunda parte de mi plan tenía que ver con su trabajo. Me costó un poco, pero un amigo mío que trabaja en educación me ayudó. Me confirmó que la relación con Álvaro, su jefe, violaba varios códigos internos del centro. No estaba prohibido tener relaciones personales entre personal docente, pero sí existía una normativa clara sobre relaciones entre superiores y subordinados dentro del mismo departamento, especialmente si implicaban favoritismos o interferencias con el ambiente de trabajo. Yo tenía vídeos, capturas de pantalla de mensajes, incluso una foto que ella misma se había hecho en la oficina de él, sentada en su silla, con los pies sobre su mesa. Todo eso lo imprimí, lo metí en un sobre, y lo dejé preparado con una nota anónima para la jefa de estudios del centro. No lo entregué todavía. Estaba esperando el momento exacto, y ese momento iba a ser cuando ella creyera que se había librado de todo. Durante esa semana, Laura no volvió a casa. Me mandó un mensaje el martes diciendo que necesitaba tiempo y que cuando estuviera lista para hablar, me lo haría saber. No le contesté. Me limité a hacer lo mío. Organicé los papeles de la cuenta bancaria, cerré nuestras cuentas conjuntas, transferí mi nómina a una cuenta nueva solo a mi nombre y saqué todo lo que era mío del seguro compartido. Vendí las acciones que teníamos en común y doné parte del dinero a nombre de su madre, que ella odiaba. Dejé constancia legal de todo, por si luego intentaba hacerse la víctima. Me aseguré de que todo quedara limpio, documentado, intocable. Ya no podía tocar nada que fuera mío. El viernes a las 10 de la mañana fue el momento que elegí. Sabía que a esa hora ella estaba en una clase. Llamé al mensajero y le di 2 sobres, uno con la demanda de divorcio, otro con el dossier para la jefa de estudios. Le pagué extra por entregarlo todo en mano y por separado. Luego apagué el móvil y me fui a comer con un amigo. No quería estar disponible para ningún tipo de respuesta, ni mensaje, ni llamada, ni nada. Ese día no quería verla llorar, ni gritarme, ni insultarme, ni intentar volver. Quería que recibiera todo a la vez y tuviera que procesarlo sola. A las 4 encendí el móvil. 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. 1 de su hermana. 5 de ella. Y 1, curioso, de Álvaro. No los abrí. Solo escuché el de su hermana, por si había pasado algo grave. Sergio, no sé qué ha pasado pero Laura está destrozada, me acaba de llamar llorando, diciendo que le has destrozado la vida, que la vas a dejar sin trabajo, sin casa, sin nada. No sé qué has hecho, pero por favor, habla con ella. No respondí. Cerré el buzón de voz. Me tomé un café y volví a casa tranquilo, como si fuera un día más. Esa noche, a las 10:30,
vino. No avisó. Entró directamente, con los ojos hinchados, sin maquillaje, con la chaqueta arrugada y los mismos vaqueros que usaba cuando íbamos de viaje. Se plantó en el salón y me miró sin decir nada durante varios segundos. Yo seguía en el sofá. Tenía la tele puesta, pero no la estaba viendo. Solo la esperé. ¿Por qué hiciste eso? Me preguntó finalmente, sin gritar. ¿Eso qué? Todo. Mandar esa mierda al instituto, la demanda, lo de las cuentas. ¿Por qué me estás hundiendo así? Porque te lo ganaste. Porque esto no se resuelve con un lo siento o con lágrimas. Porque si tú decidiste romperlo todo, yo tengo derecho a terminarlo como me parezca. Estás actuando como un cabrón, Sergio. Esto no te lo imaginaba de ti. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que me quedara callado? ¿Que te ayudara a mudarte con tu amante y te dejara la mitad de mis cosas? No soy idiota, Laura. Tú jugaste con fuego en mi cara, en nuestra casa. Ahora te toca aguantar el humo. Ella se sentó, derrotada. Lloró, sí, pero no por amor. Lloró por miedo. Miedo a perderlo todo. Lo vi en sus ojos. Quiso decir algo más, pero no le salió. Respiró hondo y se levantó. No esperaba esto de ti. Yo tampoco esperaba que fueras la mujer que mete a su jefe en la casa que compartimos. Y sin embargo, aquí estamos. Se fue sin cerrar la puerta. Ese fue el cierre real. Ya no había marcha atrás. Lo que sigue, ya no depende de ella. Después de esa noche en que Laura se fue sin cerrar la puerta, pasé 2 días en silencio, sin hablar con nadie, sin salir demasiado, sin revisar las llamadas ni mensajes. No fue por tristeza, ni por debilidad, simplemente necesitaba el vacío. Quería ver qué pasaba cuando el ruido desaparecía, cuando ya no había drama, ni explicaciones, ni necesidad de demostrar nada. El domingo, mientras revisaba unos papeles del trabajo y me hacía un arroz simple para comer, recibí un correo suyo. No un mensaje de WhatsApp, no una llamada, un correo con asunto cuando puedas, necesito hablar contigo una última vez. Lo abrí después de 1 hora. El mensaje era corto, directo, decía que quería hablar de cómo terminar las cosas de forma civilizada, que no tenía intención de discutir, que solo necesitaba una conversación cara a cara para dejar las cosas claras. No decía que quería arreglar nada, ni pedía perdón. Solo pedía hablar. Respondí con un mañana a las 8 en casa y no volví a pensar en ello hasta que llegó la hora. El lunes, a las 8 en punto, llegó. Esta vez tocó el timbre, esperó a que abriera y me saludó con un tono bajo, casi forzado. Llevaba ropa de calle, algo neutro, sin maquillaje, sin perfumes. La dejé pasar. Se sentó en el salón, en la esquina del sofá donde siempre dejaba su manta en invierno. Yo no me senté. Me quedé de pie frente a la ventana. Pasaron unos segundos antes de que hablara. No voy a dar vueltas, Sergio. No vengo a justificar lo que hice. No vengo a suplicar nada. Sé que todo esto se acabó y que fui yo quien lo jodió. Lo tengo claro. Pero no quiero que terminemos como enemigos. Me importas, aunque ya no tenga derecho a decírtelo. Me importa que esto acabe sin más daño. La miré sin moverme. Pensé en todo lo que había escuchado de ella en los últimos meses, todas las versiones, todos los silencios, todas las medias verdades. Quise dejarla hablar más, así que no dije nada. Lo de Álvaro terminó. Termina hoy. Ya le dije que no quiero saber nada más de él. No porque me haya pillado, ni por miedo a perder el trabajo, sino porque al final entendí que no valía la pena. Pensé que era algo que necesitaba, algo que me hacía sentir otra vez distinta, no sé, más viva, más deseada, más libre, pero era una ilusión. Solo eso.
Era fácil, era cómodo, pero nunca fue real. Y cuando tú lo supiste, cuando vi cómo reaccionaste, me di cuenta de que la persona a la que más daño le hice no fue a ti, fue a mí misma. Y eso, Sergio, eso me va a perseguir mucho tiempo. Me acerqué a la mesa, me senté, la miré de frente por primera vez en días. No vi a la mujer que había querido durante años. Vi a alguien diferente. No mejor ni peor, solo distinta. ¿Y qué esperas de mí ahora? ¿Que te diga que te entiendo? ¿Que todo se puede resolver con una conversación y un par de frases bien dichas? Lo que hiciste fue deliberado, consciente, sostenido. No fue una aventura de una noche. No fue un error puntual. Fue una decisión diaria. Tú sabías que estabas haciendo algo que me iba a destruir si me enteraba, y aún así seguiste. Ella asintió con los ojos brillantes, pero no lloró. Lo sé. No te pido que me entiendas. Solo que sepas que, al menos, estoy aquí para cerrar esto bien. No quiero seguir destruyéndote. Y tampoco quiero convertirme en un estorbo legal, emocional ni económico para ti. Podemos firmar lo que haga falta, llegar a los acuerdos necesarios sin más peleas. Solo quería decirte esto en persona, antes de que todo pase a manos de abogados y correos fríos. Respiré hondo. No esperaba eso. Pensaba que iba a querer negociar, a pelear por algo, a discutir puntos del acuerdo, pero no. Parecía resignada, cansada, rota de una manera que no sabía si era real o actuación, pero no quise pensar en eso. Había llegado al punto en que ya no importaba lo que sintiera ella, solo importaba cómo iba a vivir yo con todo esto a partir de ahora. Firmaremos todo. Yo no quiero estirarlo. No quiero guerra. Pero tampoco te voy a regalar comprensión. No tengo fuerzas para fingir que te deseo suerte, ni paz, ni equilibrio. Me da igual cómo sigas tu vida. Si te va bien, si te va mal, si encuentras a otro o te quedas sola. Ya no es asunto mío. Ella no reaccionó mal. Bajó la mirada, hizo un gesto lento con la cabeza, como si aceptara esa distancia. No dijo más. Se levantó después de un minuto en silencio. Me miró por última vez. Gracias por hablar conmigo. De verdad. No respondí. Solo me quedé ahí sentado, con el cuerpo tenso y el estómago cerrado. Cerró la puerta y esa fue la última vez que la vi en persona. Esa noche dormí. No bien, pero dormí. Y al día siguiente, me desperté sin ansiedad, sin nudo en el pecho. Hice café, revisé los papeles, llamé al abogado para cerrar las fechas y sentí algo raro, no alivio, no esperanza, solo una calma seca. No estaba bien, pero ya no estaba peor. Ya no vivía esperando que todo explotara. Ya había explotado. Una semana después de la última conversación con Laura, firmamos los papeles. Lo hicimos en la oficina del abogado, sin cruzar más de 3 frases, todo en un ambiente frío, pero funcional. No hubo lágrimas, ni discusiones, ni escenas. Solo firmas, documentos, copias, saludos secos. Ella se fue antes que yo, ni siquiera esperó a que terminara de hablar con el abogado. Supongo que no le quedaba nada más que decirme, o tal vez no soportaba verme en ese contexto tan definitivo. Salí del edificio 20 minutos después, me senté en una terraza cualquiera y me pedí un café. El camarero me preguntó si quería algo más. Le dije que no, que solo eso. No tenía hambre, no tenía planes, no quería hacer nada más. Me quedé ahí casi una hora, mirando a la gente pasar, sin pensar en nada específico, solo dejando que el tiempo avanzara mientras mi cuerpo procesaba que, oficialmente, ya no era un hombre casado. Los días siguientes fueron extraños. No tristes, solo distintos. Volver al piso vacío ya no era doloroso, era simplemente parte de la nueva rutina.
Empecé a cambiar cosas pequeñas, mover muebles, sacar ropa vieja, guardar cosas que me recordaban a ella y meterlas en cajas que más adelante llevaría al trastero o tiraría directamente. No necesitaba guardar recuerdos de una vida que ya no existía. El domingo siguiente, sin planearlo demasiado, me levanté temprano y me fui al mar. Me senté en un banco del paseo, solo para ver el movimiento, respirar algo de aire que no viniera del salón o de la oficina. Estuve ahí un par de horas. No lloré, no me sentí iluminado por ninguna epifanía barata, solo me dejé estar. Me llamó mi madre al mediodía. Le contesté como siempre. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. No insistió, porque me conoce y sabe cuando no hay que forzar la conversación. Durante la siguiente semana, empecé a recibir mensajes de conocidos que se habían enterado por terceros. No sé si fue ella quien lo dijo o alguien de su entorno. Gente del trabajo, amigos en común, algunos curiosos, otros sinceramente preocupados. La mayoría no preguntaba directamente, solo mandaban un estoy aquí si necesitas hablar o un siento mucho lo que pasó. No contesté casi ninguno. No por orgullo, sino porque no tenía ganas de repetir la historia, ni de escuchar las opiniones de quienes no estuvieron dentro. Los que necesitaban saber, ya lo sabían. Los demás no importaban. Una tarde, saliendo del trabajo, me crucé con Álvaro. Fue por pura coincidencia, en la calle Colón, justo frente a un local de vinos. Él iba solo, con prisa, hablando por teléfono. Me vio tarde. Intentó evitar el contacto visual, pero ya era demasiado tarde. Lo saludé sin palabras, solo con la cabeza, y él hizo lo mismo. No hubo enfrentamiento, ni insultos, ni amenazas. No lo necesitaba. Ya había perdido todo por lo que había apostado. Laura no estaba con él. Supuse que tampoco seguían viéndose. Eso no me alegró, ni me dio satisfacción. Me dejó indiferente, como cuando ves a alguien que alguna vez te importó y ahora solo ocupa espacio. A finales de mes, hablé con mi jefe y le pedí vacaciones. Necesitaba salir un poco, no por escape, sino por higiene mental. Elegí el norte, una zona tranquila, sin mucha gente, donde pudiera caminar, comer bien y estar solo sin sentir que me estaba aislando. No llevé ordenador, ni tablet, solo el móvil por si pasaba algo urgente. Durante esa semana, dormí como no dormía desde hace años. Me di cuenta de que no era solo el dolor del engaño lo que me había afectado, sino la tensión constante que venía de vivir una relación que ya estaba rota mucho antes de descubrir la verdad. Me había acostumbrado a convivir con una persona que ya no quería estar ahí, y eso había erosionado mi energía sin darme cuenta. Volví más liviano, no feliz, pero con una claridad distinta. Empecé a hacer cosas nuevas, pequeñas. Cambié el recorrido al trabajo, empecé a cocinar más, retomé el boxeo, hablé con un viejo amigo con el que había perdido contacto porque a Laura no le caía bien. Reorganicé mis horarios, reduje las horas extra y comencé a salir con más frecuencia, sin buscar nada en particular, solo por estar presente, por mover el cuerpo y no quedarme estancado. No me apunté a ninguna terapia, ni busqué libros de autoayuda. Preferí el camino lento, pero mío. Un día me escribió Laura. Era un mensaje corto. Solo quería saber si estás bien. Lo leí 2 veces, y lo dejé en visto. No por crueldad, sino porque ya no era su lugar. Ya no formaba parte de mi círculo, de mis respuestas, de mis cuidados. Yo estaba empezando de cero, no para demostrarle nada a ella, sino para no quedarme en el mismo lugar en el que me había dejado. Hoy han pasado 28 días desde la primera vez que sospeché que algo andaba mal. En menos de un mes, mi vida cambió por completo.
Pasé de confiar sin reservas a desconfiar de cada gesto, de mirar a mi esposa como compañera a verla como una desconocida, de planear el futuro juntos a planear cómo deshacer una vida compartida. Todo se derrumbó rápido, pero no me destruyó. Sigo aquí. No soy el mismo, pero tampoco peor. He aprendido que no hay que idealizar a nadie, que una relación no se sostiene por costumbre, que el amor no es garantía de honestidad. Aprendí que uno puede empezar otra vez, incluso cuando no lo tenía en sus planes, incluso cuando no quería, porque a veces no hay otra opción más que reconstruirse. No sé qué vendrá ahora, no tengo respuestas mágicas, ni promesas de una vida mejor. Solo tengo el presente, y por ahora, me basta.